Hola a todos, todas y todes quienes sintonizan esta primera actividad de Hablemos de Compositoras 3, un proyecto colaborativo entre las agrupaciones del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia y Lírica Residente de Chile, bajo el apoyo de Ibermúsicas. Les agradecemos mucho que se sumen a esta jornada y esperamos que puedan disfrutar y encantarse con la actividad que tenemos preparada para el día de hoy. Comentarles muy brevemente, porque esto no se trata de presentaciones, sino del trabajo que vienen a presentar las compañeras. El proyecto de Hablemos de Compositoras 3 es una iniciativa de la compositora, pianista y directora de orquesta Yubitsa Navrat, que es chilena. Ella llega a la agrupación lírica disidente con la idea de realizar actividades en torno a la vida y obra de compositoras. Desde esa invitación es que en el año 2021 se realiza la primera versión de Hablemos de Compositoras, y en el año 2022 la segunda versión, que ya contó con la participación de algunas de las compañeras que nos van a acompañar el día de hoy. El objetivo de este proyecto es divulgar y promover el trabajo de compositoras de música de tradición escrita y de paso también visibilizar la desigualdad de género en el medio musical de tradición escrita, tema del cual estaremos hablando en más profundidad en la próxima sesión. Como ya mencioné, esta es una actividad que está sucediendo gracias al apoyo financiero de Ibermúsica, en la línea de concursos de ayudas al sector en modalidad virtual del año 2022. Y solamente para presentar un poquito y brevemente el trabajo de las organizaciones que están colaborando en esta iniciativa. En primer lugar, presentará el Festival de Mujeres en la Música Nueva, que es un proyecto que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música académica contemporánea y experimental, abriendo además posibilidades de estimular la creación y colaboración entre intérpretes y compositoras. Este festival nace como respuesta a las condiciones inequitativas que se viven a diario en el medio de las músicas en Colombia y el mundo. Y por otra parte, Lírica Disidente, organización de la cual soy representante. Lírica Disidente es una organización artística, diversa, crítica y comunitaria que trabaja por popularizar la ópera y el canto lírico, abriendo espacios de creación, formación y producción en torno a estas disciplinas. Este propósito es perseguido por distintos medios, considerando el trabajo colaborativo con organizaciones, cantantes, instrumentistas, gestores, estudiantes, compositoras, centros culturales, instituciones, comunidades, individuos, etc. Así que bueno, muy feliz de poder estar mediando esta actividad levantada por estas dos agrupaciones que se unen y unen fuerzas para poder sacar adelante el proyecto de Hablemos de Compositoras 3. Voy a empezar con las presentaciones de las compañeras que van a estar hoy día con nosotras en la sala. En primer lugar, presentar a quien será la expositora de la actividad de hoy, Jenny Ariza Ariza, compañera colombiana. Hola Jenny, magíster en musicología y especialista en pedagogía. Ella va a ser nuestra expositora del día de hoy. En segundo lugar, presentarles a Yubitsa Navrat, que ella es, como les mencioné antes, creadora de Hablemos de Compositoras, y es compositora, pianista y directora de orquesta. Hola Yubi, bienvenida a la sala. En tercer lugar tenemos a Melissa Vargas Franco, compositora, investigadora y directora del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia. Hola Meli. Y para finalizar, y no por ello menos importante, tenemos a Lady Catherine Montilla, compositora, cantante y pianista. Bienvenida Lady a la sala. Estas son las compañeras quienes vamos a estar hoy día escuchando a Jenny en su exposición y luego dialogando en torno a lo que ella viene a compartirnos. Así que, sin más, le doy el paso a Jenny para que realice su exposición el día de hoy, y les invito a maravillarse con todo lo increíble que Jenny ha preparado para ustedes. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Agradezco a especial a Lírica Disidente, liderado por Camila Guiliana, a Judith Sanabrat, al Festival de Mujeres en la Música Nueva, liderado por Melissa Vargas, y a Vier Músicas por su apoyo brindado a este proyecto. Y por supuesto a todos aquellos que se encuentran conectados en la web para el estreno en medios digitales. Voy a compartir acá la pantalla, la pequeña presentación que tenemos para el proyecto. Y esta charla con la que será inicio a Hablemos de Compositoras será transmitida en diferido, pero me encontraré en el chat para responder cualquier pregunta que surja en la medida que la discusión avance
y así que los invito a participar y dejar sus preguntas o comentarios en el chat de la transmisión en diferido. En esta tercera versión de Hablaremos de Compositoras se ha decidido colectivamente abordar la composición coral como marco de discusión e Iberoamérica como delimitación geográfica. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el tema sobre compositoras, me parece relevante discutir el cómo y por qué nos encontramos ahora hablando sobre la necesidad de visibilizar a mujeres compositoras, es decir, el por qué las mujeres compositoras son ahora el tema de discusión. Para esto es necesario cuestionarnos el que entendemos por historia, esta como un área de conocimiento construida científicamente, y, y qué es la historia de la musicología como una rama de esta, ya que nos lleva a cuestionar cuál es el papel que juegan las fuentes, las metodologías, es decir, el conjunto de procedimientos para alcanzar un conocimiento o desarrollar una investigación, y los marcos teóricos que nos permiten discutir y hablar sobre las mujeres compositoras. La elección de la música coral como tema busca reconocer cómo este formato y las múltiples músicas compuestas para este hicieron y hace parte de la iniciación musical de muchos músicos y músicas, incluidas las que acá impulsan este proyecto. Por mi parte, he sido corauta desde el inicio de mi formación musical, en coros infantiles, luego coros universitarios con enfoque en música de la costa atlántica y la costa pacífica de Colombia, finalmente en coros amateurs femeninos que interpretan para muchos tipos de repertorios. Pero al momento de escribir esta presentación tuve que preguntarme, ¿cuáles obras de mujeres compositoras interpreté en al menos 10 años? Lastimosamente puedo mencionar solo algunas: a la venezolana Modesta Borda, a la colombiana Natalia Morales, a la realista argentina Liliana Canquiano y a la cubana Beatriz Corona. En la indagación preliminar busqué una estadística sobre la interpretación de obras de mujeres compositoras en los concursos y conciertos corales sin tener éxito, lo cual nos deja un interrogante sin resolver. ¿Cuál es la representación de las mujeres compositoras en los conciertos corales? Espero que próximamente encontremos datos sobre esta información para así poder resolver si esta es acaso mi experiencia única o es la norma del coreauta. Los invito a dejar las respuestas sobre estas preguntas en el chat, que lleva a preguntas que muchos se hacen. ¿Acaso importa el género a la hora de elegir qué obras se interpretan? ¿Por qué interpretar música de mujeres? Si lo que importa en sí es la calidad de la música, dirán muchos. Pero estas preguntas con respuestas tentadoras son útiles para aquellos que quieran hacer invisible el género. Pero lo cierto es que durante años la musicología feminista se hizo esta pregunta a la inversa. ¿Por qué no se interpretan y estudian obras de mujeres compositoras? Es así que para responder esta pregunta se vio obligada a construir una herramienta analítica y así tomó de la mano las metodologías feministas, que hasta el momento habían sido utilizadas en las ciencias sociales y en el estudio de otras artes. Pone en relevancia que su acercamiento a la música fue tardío, lo que ejemplifica las tensiones que se desatan en el debate interno y público cuando se trata de hacer evidente el género en el consumo y la legitimación de la música. Es así que la metodología feminista brinda herramientas para cuestionar aquella historia que hasta el momento se decía a sí misma cómodamente: no existen las mujeres compositoras, o no han existido grandes mujeres compositoras. Porque a lo largo de 6 décadas de desarrollo ha construido un marco crítico que permite examinar el cómo las relaciones de género y poder que moldean la producción, recepción e interpretación del arte en la sociedad y cómo esto afectó la construcción del relato histórico que las dejó por fuera en primer lugar. Es a través de estos métodos que las investigadoras pueden entender y descubrir las formas en que las mujeres artistas han sido excluidas, marginalizadas y omitidas en la historia del arte, buscando visibilizar aquellas mediaciones que generalmente quedan por fuera cuando se enfoca únicamente en los datos y que pueden dejar en el aire preguntas sobre la pertinencia de esos trabajos, incluido el que nos encontramos ahora reunidos. En esta exposición pretendo mostrar el paso a paso que se llevó a cabo para construir la base de datos de las obras corales de mujeres compositoras de música coral en Iberoamérica. Base de datos que será complementada con una lista de reproducción de YouTube y que también permite tener un pincelazo sobre las diferentes estéticas y estilos de estas compositoras. Esta lista, base de datos y lista de YouTube será escrita en el chat de la publicación virtual. Ahí podrán acceder a ellas. Muchos y muchos hemos visto cómo en nuestra enseñanza la historia de la música era contada como la historia sin mujeres, discúlpeme, la historia sin mujeres era contada como la historia de la humanidad, una historia sin género.
que ubicaba a las mujeres como un grupo minorizado, dejándolas ocultas a pesar de su peso demográfico y papel social, nos recuerda Otero González. Es por esto que la musicología feminista construyó al género como una categoría analítica para aproximarse a la integración del pasado, porque no es tanto cuestionar el género, sino más bien posibilitar una reapertura del debate teórico a partir de un uso problematizado del mismo que nos permita seguir pensando la articulación histórica de la diferencia y del poder, nos escribe Hebras en el 2020. Estas teorías e hipótesis permiten armar el problema sobre dónde están las mujeres compositoras en la música coral de Iberoamérica, ya que no construir una nueva metodología o marco interpretativo lleva a trabajar desde los parámetros existentes, confirmando ideas preestablecidas, tomando el punto de referencia la vida de los hombres, sus espacios y sus roles, lo que significaría dejar a muchas compositoras por fuera, a grandes figuras, y solo enfocarse en algunas y pensar que las mujeres no componían o que sus trabajos carecían de calidad. El punto inicial de cualquier investigación es disponer de fuentes. Para esta decisión, por condiciones de tiempo, recursos y accesibilidad, y al no tener un marco temporal delimitado y un territorio tan extenso como es Iberoamérica, lo máximo que se puede intentar lograr en esta base de datos es una aproximación a nombres y a obras, razón por la cual esta investigación se fundamenta en fuentes secundarias, artículos académicos, libros, listas y catálogos de obras corales de libre consulta en la web o catálogos publicados. Es así que el resultado de esta investigación solo presenta ser un representativo e ilustrativo y ejercer como una herramienta didáctica para coreautos, directoras y directores corales que quieran incluir este repertorio en su práctica. Es así que la investigación comienza preguntándose por antologías y catálogos de mujeres compositoras en Iberoamérica. Se comienza buscando en motores de búsqueda especializados sin llegar a encontrar nada, lo que para alguien que no esté familiarizado con la teoría puede significar de primer brochazo que no existían las mujeres compositoras en Iberoamérica y que no escribían para coro, pero teniendo presente el marco teórico que nos ilustra esta reflexión, entendemos que la historia ha sido construida marcadamente androcéntrica, de manera androcéntrica, y que se debe intentar investigar el problema desde otros ángulos. Esto nos obliga a construir un relato desconectado de la península ibérica y Latinoamérica, porque las fuentes no construyen esto vinculado. Es así que en el libro de Cambridge Companion to Choral Music, editado por André Cuadros y publicado en el 2012, existe específicamente un capítulo que se titula Historia de la música coral en Latinoamérica desde 1908 al 2008, escrito por María Quignat, una prolífica directora coral y de orquesta, promotora cultural y educadora venezolana. Escribe la música coral entendida como un canto organizado por voces. No existía en ninguna de las comunidades indígenas del continente americano. El arte fue establecido por la inmigración española a través de la Iglesia Católica. Esta afirmación es sin duda necesario matizarla, pero encaja con la tendencia musicológica de legitimar la música que fue preservada a través de métodos escritos, lo cual establece ya un sesgo en la rama de la musicología. Aún así, el motivo de este trabajo es hablar de compositoras quienes adoptan la partitura como medio de comunicación, legitimación y legado. Así que para construir esta parte de la historia se reconoce que durante los periodos coloniales el desarrollo coral se vio desarrollado principalmente en catedrales, misiones, comunidades religiosas y cofradías. Agregaría a esta lista los monasterios, lugares en los que era permitida la educación de las mujeres en la música, lo cual, al no estar incluidas, encajan en otro sesgo en la musicología, excluir a los espacios privados. Contamos con el primer ejemplo de música coral cuya atribución está sido cuestionada, pero queremos traer aquí a la discusión, que es la de Sor Juana Inés de la Cruz, en su obra Madre de los Pulmones. Escuchemos un pequeño fragmento.
base de datos de compositoras busca transgredir los límites de lo que se puede entender como canto coral, al incluir en ella gran variedad de formatos de expresión estética y de usos de la música, cuyo único requisito es que tengan voces, ya que recoger datos sobre las músicas para demostrar su semejanza esencial como sujetos históricos respecto a los hombres deja por fuera muchos de los espacios en los cuales las mujeres participaron, pedagógicos, formativos, privados, además de muchos otros estilos compositivos, que en esta lista, en la recuperación de compositoras, nos damos cuenta que muchas de ellas, además de compositoras, ejercían muchísimos otros roles dentro de la música. Sin embargo, analizar la música coral desde una perspectiva de la musicología feminista supone varias contradicciones. Por ejemplo, Nancy Drexler y Paraskevaitis mencionan que el origen de la discriminación contra las mujeres que componen está íntimamente ligado al desarrollo del cristianismo occidental, pero es para Occidente la Iglesia quien influyó mayoritariamente en el desarrollo del repertorio coral. Además, durante largo tiempo, la única forma de profesionalización en la música era a través de la Iglesia, y en esta Iglesia estaba vetada la presencia de mujeres. Es por esto que analizar a las mujeres compositoras supone un reto lleno de contradicciones. Las mujeres solo eran permitidas en conventos, que eran centros de aprendizaje entre el siglo XIV y XVI. Es por esto que hasta 1600 la gran mayoría del repertorio estaba escrito por hombres. La búsqueda de compositoras, algunas teóricas proponen que se debe analizar la historia con perspectiva de género, es decir, rescatar el valor de la cotidianidad, de lo privado y tomar en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres dentro del entorno social, económico, político y cultural en el que aparecen, en lugar de simplemente reproducir el mismo modelo de historia enfocado en genios que no rompe con la tradición que las excluye en primer lugar. Estos espacios, ignorados por los investigadores al silenciar las fuentes, menospreciadas al no ser oficiales o del ámbito privado, nos deja una historia incompleta y sin mujeres. Lo que nos recuerda es que las fuentes son parciales, revelan cierta información que omiten o mantienen silencio sobre otra. Es así que debemos enfatizar a todas aquellas compositoras que por las normas sociales de la época escribieron con seudónimos o que incluso dejaron anónimas sus obras, y aquellas en las cuales ya no se encuentran partituras, por ejemplo, la peruana Rosa Mercedes Ayarza de Morales, con obras como Johncita, Johncita y otros títulos de un cancionero escolar que se han perdido, que ya no aparecen, pero sí aparecen mencionados en algunos libros, pero partituras totalmente desaparecidas. Ella es un ejemplo de muchas otras compositoras cuya obra y grabaciones se han perdido por falta de legitimación histórica. En el capítulo del libro que nos sirve de hilo conductor para esta charla se construye una historia de 100 años que contiene una extensa lista de compositores, pero que solo incluye 4 hombres y mujeres. Estos en la última página bajo una lista representativa de compositoras notables que bajan su escritura en trabajos populares. Ella menciona a la mexicana Sabina Covarrubiales, a la cubana Beatriz Corona, a la argentina Lila Candiano y a la venezolana Modesta Horta, 3 de las cuales ya habíamos mencionado anteriormente. Escuchemos un pequeño fragmento de la obra de Modesta. Perdón, me equivoqué de Beatriz.
La obra de Beatriz Corona, la autora del capítulo del libro, la reconoce por sus melodiosos trabajos compositores inspirados en la trova cubana. Precisamente elegí esta Gloria buscando poner en evidencia que lo que se puede mencionar en las fuentes puede ser sesgado o solo incluir una pequeña fragmento de lo que muchos compositores escriben. Es cierto que Beatriz Corona escribe mucha música inspirada en la trova cubana y varias composiciones que hace contra con Silvio Rodríguez, pero también ella tiene otro tipo de repertorio. Entonces, también tenemos que cuestionar las fuentes cuando hacemos esa búsqueda de las compositoras y de sus estilos. En el libro se menciona a Modesta Ward, quien es la única compositora nombrada en la primera mitad del siglo. La resalta como la relación que establece como alumna de Aram Khachaturian, así pasando por alto la relevancia de su experiencia previa antes de ser alumna de Khachaturian. Modesta fue alumna en la escuela Orfeón Lamas, donde recibió su título de maestra compositora y a su vez fue una prolífica música psicóloga y directora de coros infantiles muchísimo antes de emigrar. Es así como se suma otra crítica reiterada hacia la literatura, describir el trabajo de las mujeres en relación de subordinación al trabajo de un hombre. Lo mismo aplica hacia la relación de parentesco de similares. Se continúa la búsqueda y se encuentra una larga lista de artículos de historia de Latinoamérica en los cuales son muy pocos los que hablan sobre coros. Y los que lo hacen no lo hacen más allá de 2 líneas. Además, también se encuentra el trabajo de grados y trabajos de grado y artículos publicados en algunos países que no se enfocan en los y las compositoras e instituciones corales, asociaciones y similares, o en algunos periodos históricos particulares de algunos países que no aparecen ni un solo nombre de ninguna compositora, y directamente trabajos que existen sobre algunos compositores y directores de un territorio en particular. Esto nos deja un silenciamiento hacia la búsqueda y creo que sugiere la necesidad de construir una historia de las compositoras corales desde las genealogías, construir aquellas líneas que conectaron en su momento para darles un lugar que merecen en la historia. Por otro lado, en páginas de repertorio encuentro varias a nivel mundial que, aunque tienen algunas mujeres representadas, las compositoras de Iberoamérica representan una minoría. Es un aspecto que para Graciela Paraskevaitis se refiere al expresar que una compositora en Latinoamérica no enfrentaba ninguna dificultad mayor que la de cualquier otro, que la de escribir desde Latinoamérica, y que precisamente su nombre no aparece en la lista de compositores publicadas en este libro de Cambridge. Sin embargo, la teoría historiográfica construida habla de que en este caso las mujeres compositoras no enfrentan una doble periferia, al ser mujer compositora como un lugar periférico y las mujeres compositoras de Iberoamérica como la periferia de la periferia, como lo ejemplifica Lobato en su investigación sobre la crítica musical y la creación femenina en Buenos Aires desde 1939 a 1943, donde descubre que la crítica musical especializada de la época había decidido ignorar a las mujeres compositoras que eran prolíficas durante ese mismo periodo y así termina teniendo un conocimiento parcial sobre el pasado. Escuchemos una obra de Graciela. Es así que si se inclinara con la construcción de una historia de compositores de forma tradicional, solo se tendría en cuenta posiblemente las obras que son consideradas por algunos de primer nivel y dejaría por fuera muchas compositoras que componen para coros infantiles, escolares y amateurs, o las basadas en las melodías populares o incluso experimentales.
por lo cual el definimiento del corpus que se expone en libros, artículos y catálogos tiene profundas implicaciones ideológicas y estéticas. Al adoptar una perspectiva desde la musicología feminista implica desestabilizar estas categorías jerárquicas, por lo cual se decide incluso cuestionar qué es un coro. Una obra para instrumentos y ensamble vocal calificaría como coral. Dos personas cantando son un coro. Canciones escritas para coros infantiles al unísono y con pequeños divisos entrarían en esta clasificación de composiciones corales. Todas estas decisiones se toman a la hora de realizar una investigación. Todas estas decisiones se tomaron en el pasado a la hora de escribir antologías y catálogos en los que no aparecían las mujeres, ya que como se descubrió en la construcción de esta lista de compositores y base de datos de obras corales, la gran mayoría de ellas son pedagogas, profesoras, directoras, gestoras culturales, algunas enfocadas en repertorios infantiles, otras exploran tímbricas en la música nueva, dejando como resultado el que no sean consideradas relevantes y una subrepresentación de la verdadera participación de las mujeres compositoras en Iberoamérica. Escuchemos este ejemplo de una obra para coro infantil de la española Eva Ugalde. Dum, badum, badum, bapiruridum, badum, badum, bapiruridum, badum, badum, bapirurid, baparararum. Dum, dum, dum. Soy una mosca, piruridum, me quiero casar, piruridum, con un mosquito, piruridum, que sepa volar. Soy un mosquito, piruridum, me quiero casar, piruridum, con una mosca, piruridum, que sepa bailar. Dum, 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 tiriri. Escuchemos otro ejemplo de una obra. Cortinería, Acera. Dentis, portal. peluquería, Local cerrado. Portal. tienda de Espera. calzado, Local en tienda de camas. tienda de trajes de novia, Floristería. Boca de mercado. Cafetería. Local cerrado. joyería, relojería, Portal. Portal. Tienda de complementos. Farmacia. Portal. Bar. lluvia, Peluquería de señoras. Portal. Lámparas y Peletería. Para llevar. Acera. Cruzo. Coche. Espera. Lotería. Centro de estética. Asiento. Jardín. Acera. Cruzo. acera, Acera. Tienda de coche. Es así que no construir otras categorías de análisis ni construir una nueva metodología o marco interpretativo lleva a trabajar dentro de los parámetros existentes, confirmando ideas preestablecidas, tomando el punto de referencia la vida de los hombres, sus espacios y sus roles. Esto algunas investigadoras han llamado add and stir, adicionar y mezclar, o mencionar, lo cual sucede cuando se incorporan una o dos mujeres excepcionales sin realizar una ruptura del relato androcéntrico, que es centrado en la figura masculina de la música, pero que no significa que se escriba desde una perspectiva equitativa, ya que ayuda a justificar la persistente ceguera del género con la que se ha construido la historia de la música. La musicología feminista anima a las investigadoras a cuestionar las narrativas y los supuestos dominantes de la historia del arte, las nociones de gran artista, genio, talento, el canon y finalmente la idea profundamente arraigada en el campo musical de la música en sí misma, así como las formas en las que el arte se ha utilizado para reforzar las ideologías patriarcales y sexistas. Es así que al tener una base de datos con más de 50 compositoras y buscando evitar construir una historia desde el punto de vista androcéntrico que gira en torno al genio, al gran talento, se decide realizar esta base de datos siguiendo ejemplos de otros en la web. ¿Qué se encontrará en esta lista? En la lista se encontrará una extensa diversidad de estilos que se explican por la abundante diversidad de músicas que se interpretaron en el territorio iberoamericano, trabajos sinfónicos, coros a capelas, coros infantiles, músicas de cámara con ensambles corales, canciones populares, himnos,
música nueva con ensambles vocales, entre ellos con diferentes estéticas, por ejemplo, las nacionalistas, las indigenistas, neoclásicas, populares, expresionistas, folclóricas, vanguardistas y orden colonial, entre muchos otros. El concepto detrás de esta amplia diversidad de trabajos es resaltar que las mujeres compositoras en Iberoamérica participan activamente en la sociedad, en las estéticas y las discusiones internas de cada país sobre qué componer. Es decir, las artistas y escritoras parecen estar más cerca de otros artistas y escritores de su propio periodo y con una visión similar de lo que están entre sí mismas, escribía Nordquist en 1971 en el campo de la plástica, pero creo que es perfectamente trasplantable a la música. Es así que por el acceso a la información que se tuvo para realizar la investigación se muestra cómo algunos países tienen un desarrollo más o menos estable y dejan en evidencia cómo en el territorio los progresos corales se dieron por iniciativas individuales de directoras, compositoras y promotoras, creando los cimientos para el desarrollo coral en la actualidad. Según el relato tradicional, en el siglo XX, en la región fue Argentina y Brasil quienes pueden ser considerados los pivotes musicales de la música coral, a los que luego se unieron Venezuela, Chile, México, Chile, Colombia y Uruguay, y así sucesivamente a diferentes ritmos en diferentes países. Es por esto quisiera expresar sobre los ejemplos sonoros que hemos elegido para la presentación, la dificultad de encontrar muchas obras grabadas en buena calidad de muchas compositoras que tal vez no sean tan conocidas y tan renombradas. Quisiera, para concluir con esta cita, la historia no es un mero relato del pasado basado en las fuentes que se han conservado, sino también es un modo de hacer que el presente tenga sentido. La historia no es solo lo que sucedió, sino lo que las generaciones posteriores deciden recordar. Y el epílogo es, en esta versión hablemos de compositoras, busco visibilizar e incentivar a las compositoras emergentes, por lo cual quiero que escuchemos a la compositora Beatriz Corona hablar sobre la importancia que tuvo en su vida profesional el reconocimiento y legitimación en el campo artístico. Es un pequeño, menciona dos frases, me parece. En nivel elemental, o sea, como yo he sido muy afortunada con la música, porque desde que yo arranqué, que era una infanta como ustedes, tuvo muy buena acogida. Y eso también es muy bueno para un compositor, porque claro, cuando tienes de hecho, que además sin ninguna promoción atrás, sin ningún calzo, que no sea puramente lo que estás haciendo, tienes una garantía de que tu trabajo puede ser aceptado, puede ser útil, que es lo más importante también de compositor, ser útil. Te da esa sensación de bienestar para seguir haciendo, ¿no? Linda hermanita. Es por esto que espero que este tipo de proyectos como el de Hablemos de Compositoras que buscan incentivar e impulsar y validar la actividad compositiva de mujeres jóvenes que están emergiendo en el campo profesional, ayudan a solventar la angustia de crear en el vacío o ansiedad de autoría o de creación, ya que no se pueden reconocer sin una continuidad de antecesoras, como lo mencionaba Pilar Ramos. Además, busca reconocer que la profesionalidad es central para el estudio de la historia de las mujeres músicas y que es necesario entender las diferencias con respecto a la actividad de componer de músicos varones para no reducir su estudio al agregado de nombres propios que compensen la ausencia de historiografía que menciona la misma autora. Muchísimas gracias. El día del lanzamiento está la lista de YouTube y la base de datos para que la puedan consultar, más o menos 341 horas de muchos tipos de formatos. Espero que les sirva. Precisamente, vean, Beatriz ganó Premio Ibermúsicas en el 2020. En esta charla que encuentran en Cuba Debate ya habla sobre su premio y sobre su vida. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jenny. Qué inspirador y qué bonito. Y qué lindo también poder escuchar músicas nuevas y conocer nuevos nombres, que también, por supuesto, es parte de los objetivos centrales de este proyecto. Ahora tenemos un breve espacio para que las compañeras aquí presentes puedan hacer aportaciones o hacer preguntas a Jenny, comentarios.
Así que queda abierto el espacio si quieren utilizar la herramienta de levantar la mano o sencillamente abrir su micrófono para poder conversar un poquito con Jenny y comentar el trabajo que nos acaba de presentar. Yo tengo una pregunta, Amelie, solo como desde la curiosidad y desde el desconocimiento. Jenny, ¿cuánto tiempo toma como llevar a cabo el trabajo que nos presentaste? Como cuántos meses, cuántas horas? Me imagino que debe ser algo de no solo sentarte al computador a hacerlo, sino de estar pensándolo mucho y dándole mucha vuelta, pero más o menos, como para que la gente que nos está escuchando pueda saber como el tiempo que hay detrás de esto, aproximadamente. No sabría decirte porque es que yo soy un poco desordenada, entonces tengo periodos en que soy muy obsesiva y luego que me desconcentro. Entonces yo creo que me gasté como 3 meses pensando así obsesivamente, buscando, leyendo bibliografía, buscando datos, pasando a un programa, luego pasando a otro. Entonces sí toma bastante tiempo, sobre todo porque cuando uno comienza a buscar, tiene que preguntarse mucho. ¿Por qué esto me está diciendo esto? ¿Por qué no me dice esto? Sobre todo cuando uno está investigando, tiene que preguntar qué es lo que no me está diciendo. Esa es la pregunta fundamental cuando uno hace una investigación. Porque en todos estos textos que leí aparecían tan pocas mujeres, pero cuando voy a catálogos encuentro muchos más nombres. Y luego voy y encuentro que muchas de ellas, las que están vivas o que tienen una historia grande, tienen páginas web donde tienen todos sus catálogos y todas esas cosas. Y no se traspasa ese a los libros, que es generalmente el primer espacio donde la gente va a buscar, ¿no? La gente que no tiene tantos datos en la cabeza va a buscar esos espacios buscando que ahí lee la guía para saltar a los otros espacios. Entonces yo creo que me tomó como 3 meses, diríamos, pero pues no te puedo decir la ciencia cierta. Muchas gracias por compartirlo con nosotras y por prepararte para este momento. Meli, por favor, adelante. Pues nada, Jenny, yo quería agradecerte porque creo que es un trabajo, como ya lo mencionaste, de tiempo, pero sobre todo lo que decías del tiempo para pensar cuál es la problemática real que habría que mirar y que en este momento, pues el presente nos está exigiendo, ¿no? Que ya estamos a un poco lejos y estamos tratando de profundizar en otro tipo de problemáticas que no son necesariamente hacer catálogos o decir, ya dijimos que estábamos acá las compositoras, ahora necesitamos es analizar cuál es esa música que está presente, quiénes la hacen, dónde la hacen, por qué la hacen. Y creo que pues entrar en ese nivel de profundidad es muy valioso. Pensaba algo cuando hablabas y es la relación intérprete-compositor. Mirándola ampliamente, como debería ser, como debería hacerlo también la investigación, quiero con eso decir, sin esas distancias dicotómicas modernas de popular, académico, etcétera, etcétera, que pues fueron instaladas hace unos siglos, pero que no necesariamente siempre han operado, porque pensaba, por ejemplo, en Hildegard de Bingen y esa relación con lo vocal, que se distancia de esa categoría de lo coral, por ejemplo. Está en otro lugar de estudio, como me imagino también estaban las prácticas de los pueblos que llaman en el sur originarios, indígenas y habitantes de este territorio, que también es una práctica in situ vocal que no necesariamente llamaríamos coral, o sea, que serían como equiparables y que con cierta manera de producir teoría se borra, ¿no? Se borra esa otra. Como que todo queremos ponerlo en el mismo eh, costalito. No sé si usa el costal en Chile, pero bueno, en la misma bolsa. Eh, bueno, todo eso para decir que creo que hay una cercanía entre ser intérprete y compositora en la música vocal en general, porque es como algo que traemos, es como lo que trae el cuerpo nos está ofreciendo como posibilidad. Obviamente, esto es una generalización,
pero también pensaba en si lograste como atisbar cuántas de esas compositoras también son directoras corales, porque creo que eso está súper relacionado. Y también hay ahí desde la musicología de género muchas preguntas respecto a la generización de los instrumentos, o sea, qué le está permitido a las mujeres hacer y qué no dentro de ciertos circuitos. Sí, sin duda, Melissa, lo que tocas. Hay varios estudios sobre educación, de cómo la mayoría de mujeres se van por educación, se declinan por dirección coral. Entonces, también como eso crea eh, dicotomías y tensiones en el campo. Pero lo que preguntas, sí, la gran mayoría de las compositoras que encontramos son directoras y componen para los coros que dirigen. También algo que no se alcanza a tocar en la presentación, pero que también es relevante cuando se analiza este fenómeno en América, son las arreglistas, que no necesariamente componen obra original, pero cuyo trabajo de arreglistas es fundamental y que se interpretan ampliamente. Tú revisas catálogos de conciertos, que tuve que mirar también algunos de conciertos listas, y encuentras que de 5 obras, 3 son arreglos. Entonces, ¿de dónde queda el papel del arreglista en lo que mencionábamos de Camila, no, perdón, de Liliana, por ejemplo? Sí, entonces que está muy vinculado a esas dos facetas. Listo. Yubitsa. Hola, muchas gracias Jenny, de todo corazón por tu gran trabajo investigativo y quería compartirte como las conclusiones que escribí y que me digas si estás como de acuerdo y que me des como tus opiniones al respecto de lo que yo pude rescatar de las grandes cosas que nos ha compartido en este día. Y como que traté de reorganizar un párrafo que compartiste en una cita que decía como no construir otras categorías de análisis como lo que afectaba, pero como que lo revolví y escribí construir otras categorías de análisis para incorporar nuevas metodologías y o marcos interpretativos para así salir de los parámetros existentes. Y creo que es algo que tú nos has dejado súper claro según mi punto de vista el día de hoy y que es como una de las grandes invitaciones a todas las personas que van a estar viendo esta sesión. Y si me puedes compartir qué opinas de esto, además de otra cosa súper controversial que creo que la mayoría de las compositoras nos preguntamos, que es cuando cuestionamos las fuentes de búsqueda en nuestras vidas con respecto a las influencias de los hombres, porque, por ejemplo, cuando uno ha estudiado con hombres, como que siempre en tu bitácora aparece, y mientras más famosa esta persona de género masculino, es mejor para ti. Entonces, como, ¿qué opinas tú de esto? Y eso, y muchas gracias por responder. Y lo que dices lo primero que dices es lo que busca la musicología feminista, ¿no? Encontrar las formas en que se puede realmente expresar el trabajo que hicieron las mujeres en la historia. O sea, porque para analizar ese trabajo que ellas hicieron, se necesita partir desde otras preguntas, desde otros lados que tal vez no fueron tomados en cuenta. Y lo que dices como de la hoja de vida pues yo no sé cómo pensarlo, porque creo que es un problema general que se da en muchos lados, ¿no? O sea, es que es como un círculo vicioso que se alimenta una serpiente que se come así la cola. Entonces, las mujeres, obviamente todas las mujeres necesitan buscar legitimidad en el campo y la profesionalización. Y una manera rápida de hacerlo es a través de esos grandes nombres, de esas grandes figuras y eso. Pero entonces esa actividad sigue permitiendo la construcción de esos grandes nombres y de esas figuras, y no rompe con ese esquema que pueda dejar a muchas otras mujeres o músicos o personas diversas por fuera, ¿no? Porque no tienen acceso a esos capitales, que eso en teoría social se llama capital cultural, ¿sí? Por diferentes condiciones económicas sociales que no puedan acceder a ese capital cultural. Entonces, eso es como la serpiente que se come la cola. Ayuda, pero también mantiene el problema de fondo, que es lo que ha hecho que muchas mujeres no estén, ¿no? Hola Jenny, pues muchas gracias de verdad por lo que planteas y desde donde lo tomas.
me surge también una duda principal y es cómo hacer difusión de esto. Por supuesto, pues está el catálogo, está, digamos, este espacio que es para justamente esto, pero me pregunto un poco cómo les llega toda esta información a directores, directoras de todos los ámbitos, desde las ciudades y, digamos, instituciones gigantes como instituciones más pequeñas, y cómo también se busca, no sé, que lo reciban y que de verdad implementen esto, porque puede que lo reciban, pero que, digamos, haya algunas dificultades a la hora de la implementación, de interesarse. Entonces es como algo que me surge un poco acerca de la difusión, de pronto de cómo llega esto y que realmente empiece a haber unas transformaciones, en este caso en los ámbitos corales. Eso. Ese es otro tema bastante complicado a tocar, Lady, porque es otra estructura, ¿no? O sea, hablo mucho de estructuras, pero es, o sea, voy a poner de ejemplo la ciudad donde yo crecí, que es Bucaramanga. Bucaramanga tiene muchos coros, tiene festivales corales, muchísimos, muy intensos, y son muy buenas, son, sí, van coros internacionales, no participan. Pero tú vas a todas las versiones de los festivales corales, son las mismas obras, generalmente, son los mismos repertorios. Y eso lleva a un problema de públicos. Muchos gestores dicen, no, nosotros no interpretamos música de desconocidos porque es que no llega público. Pero es que no llegue público y no interpretamos músicos de desconocidos sigue generando el problema, lo mantiene en el mismo lugar. Entonces, es como que no hay una intención también desde los gestores culturales de tomar partidos sobre esto, de pensar también que tal vez el éxito de un evento es necesariamente que se llene o que traiga muchísima gente o lugar en lugar de lo que puede construir tal vez un cambio, que coros que tal vez no tengan acceso a música y escuchar brisa, no tengan acceso a partituras, porque algo que se da mucho en estos intercambios corales es que se intercambian partituras. Si uno va y dice, ay, me gustó mucho esa obra, me la compartes, y entre directores y coros se comparten partituras. Entonces, eso es algo que tal vez no se tiene en cuenta en esos espacios. Entonces, ahorita hay muchos espacios de divulgación de vida y obra en redes, hay muchas personas que están haciendo eso. Hay podcasts, hay una muchacha española que hace videos en TikTok. Hay muchas fuentes también para acceder a eso, pero claro, si eso no trasciende a la parte de los públicos y de los gestores y de los que dan el dinero, porque al final la actividad coral no es algo que deje un rubro económico. La mayoría, yo canté 10 años y a mí nunca me pagaron por cantar. Uno iba, uno hacía rifas, uno hacía de todo para poder viajar y todo esto, pero nunca era cantar, nunca recibía un pago, no lo hacía por puro amor y amor al arte, los directores también. Entonces ese trabajo extra que ponen todos ellos, que no les pagan para hacer cosas, para hacer eso, si no hay tampoco un ejercicio desde los que organizan concursos, porque yo traté en esta investigación de buscar bases de datos de concursos. ¿Cuántas mujeres ganadas en sus concursos? Esas bases de datos no están disponibles, no están públicas. Entonces me quedó muy difícil saber, por ejemplo, en uno de los concursos más importantes que hay en Venezuela, cuántas mujeres habían ganado ese concurso de composición. Realmente no pude saber. Escribí a un concurso acá que se desarrolla en mi región, que es en nombre de un director, que me pasaron una lista de compositores, porque ellos premian todos los años obras inéditas, y nunca me la pasaron. Entonces, como si no toca esos ámbitos que son los que tienen el capital económico, logran los espacios para la divulgación y se proponen desde ahí, también los directores y los coros sean un poco maniatados, porque puedo interpretar un repertorio que nadie conoce, que puede que a mí no me abran las puertas en ningún lado para interpretarlo. Entonces ahí también hay un problema. Entonces, para solucionar este problema de las mujeres compositoras necesitamos que todo el campo musical, el ecosistema, haga parte y brinde lo que pueda desde su espacio para solucionar el problema, me parece a mí. Bueno, compañeras, muchas gracias por sus preguntas a Jenny y todas las reflexiones que surgen a raíz de ello y de sus diálogos. Ya estamos llegando al final de esta primera sesión. Agradecer nuevamente, Jenny, tu trabajo, que es tan interesante y haber podido generar
esta herramienta de búsqueda y de recopilación de información y de nombres que espero que resulte útil para muchas personas vinculadas al canto coral y con interés en la música. No sé, Jenny, si que tienes alguna palabras de despedida para, o algún mensajito para dejarle a quienes se conectan con nosotros hoy día. Nada, pues quisiera que cuando salga publicada la lista, la consulten, envíen correos tanto al Festival de Mujeres en la Música Nueva como a Lírica Disidente, diciendo es que faltan estos nombres, es que faltan estas obras, genial, porque entre más robusta sea una plataforma, mucho más va a ser buscada y deseada. Entonces, lo importante es que podamos contar ahí con un amplio lugar para que la gente comience a interpretar este repertorio y todas estas obras y que escuchen la lista de reproducción, se pueden llevar sorpresas de cosas que les gusta o que les disguste. No pasa nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jenny, y sí, me parece genial la invitación que haces de poder enviar aportaciones, ya sea a Lírica o al festival, para poder ir actualizando e incorporando nuevas obras a la lista. Yo quiero agradecerles en nombre de la organización de Hablemos de Compositoras 3 a todas por su presencia el día de hoy. Dejar invitadas a quienes nos sintonizan a seguir las redes tanto del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia, de Lírica Disidente, de Ibermúsicas, y también a continuar atentas a las próximas actividades de Hablemos de Compositoras. En una semana más deberíamos estar publicando la segunda actividad del proyecto, que es Hablemos de Problemáticas de Género, así que les dejamos invitadas a que puedan sumarse también ese día. Creo que no se me queda nada en el tintero, lo espero, y si es que no, luego se puede arreglar. Pero eso, compañeras, un gusto compartir con ustedes esta jornada y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.